Bien, buenos días. Vamos a iniciar la clase a distancia de la materia reexpresar estados financieros, que es la norma B10, efectos de la inflación. Mi nombre es Carlos Hurtado Drogo y esta materia se da en octavo semestre. Voy a tratar de ver el último tema del segundo parcial, que era esta norma B10, efectos de la inflación. Recordemos que estamos en una contingencia sanitaria en el cual debemos pues, permanecer en casa la mayoría del tiempo y la facultad implementó estas medidas para no dejar de ver los temas, es implementar estas clases a distancia. Bien, la norma B10, que se llama efectos de la inflación, obviamente antes del CINIF existía el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que era el encargado de emitir las normas de información, pues, la normatividad, antes se llamaban principios de contabilidad generalmente aceptados, y mediante una comisión llamada Comisión de Principios de Contabilidad se emitía esa normatividad y esta norma nació a principios de los 80, finales de los 70, derivado de que en los años 70 inició un fenómeno en México llamado inflación, después de venir de una época de 1938 a 1970, 75, conocida como el milagro mexicano, en el cual había mucho crecimiento, poca inflación y otra política cambiaria que era una política de paridad fija, en el cual el dólar tuvo un tipo de cambio fijo durante más de 20 años de 12.50. Entra al gobierno Luis Echeverría y cambia la política cambiaria, cambia la política social y pues por diversas circunstancias se da el fenómeno de la inflación y el instituto tuvo que reaccionar y emitió esta norma. Por lo tanto, en la década de los años 80, cuando en nuestro país se registraron inflaciones sumamente altas, recordemos también que en el gobierno de Miguel de la Madrid, en el año 85, la inflación fue de casi 159%. Y es por eso que se emitió este boletín B10, reconocimiento de los efectos de la inflación, así se llamaba antes, hoy en día se llama efectos de la inflación. Ya les adelanto, esta norma fue emitida ya por el CINIF en 2008. En la época actual, estando nuestro país en un escenario de inflaciones anuales de un solo dígito, menos del 10%, pues el CINIF se dio la tarea de emitir una nueva norma y tuvo una coyuntura de derogarla o emitirla una nueva y tomó la decisión, yo creo que acertada, de emitir una nueva norma, pero con una característica. Va a aplicar esta norma bajo ciertas circunstancias y va a dejar de aplicar bajo ciertas circunstancias. ¿Cuáles son esas circunstancias? El entorno económico. Si el entorno económico es un entorno económico inflacionario, va a aplicar. Y si no es inflacionario, no va a aplicar. Y la norma define qué es un entorno económico. El entorno económico es el medio económico en el cual se desenvuelve la economía del país. Ahora, inflacionario o entorno económico inflacionario es aquel que en los últimos 3 años, si fuéramos para 2020, pues tendríamos que sumar la inflación de 2019, la inflación de 2018 y la inflación de 2017. Y la inflación de los últimos 3 años debe ser igual o mayor al 26%. Si se diera esa circunstancia, el entorno sería inflacionario y por lo tanto aplicaría la norma. Nosotros sabemos que desde el año 99 a la fecha nuestra economía ha estado estable y la inflación no ha sido
superior al 10%. De hecho, la inflación más alta ha sido la de 2017 y fue de el 6.77%. La del 2018 pues fue cerca del 4% y la inflación del 2019 fue cercana al 3%. Si ustedes suman esos 3 años, no llegamos ni al 14%. Por lo tanto, 2020 está en un escenario no de un entorno económico no inflacionario. Bien, el CINIF considera que puede darse el caso de que en determinados periodos contables el nivel de inflación sea bajo y por lo tanto sea irrelevante su reconocimiento. Un esquema normativo completo debe incluir una norma relativa al reconocimiento de los efectos de la inflación con independencia de relevancia de los niveles de dicha inflación. Es lo que les decía, puede o no puede aplicar y esto depende de esa relevancia de la inflación. El CINIF consideró conveniente mantener esta norma y ante las determinadas circunstancias y en ciertos periodos permitir el no reconocimiento de estos efectos y a eso le va a llamar desconexión de la contabilidad inflacionaria y cuando no estuviéramos y luego estuviéramos en un entorno inflacionario se llama conexión con la contabilidad inflacionaria. Esta norma obviamente tomó como base el marco conceptual y tomó de base a la norma A2, a la norma A5 y obviamente ¿para qué? Pues para poder elaborar esta norma particular que es la norma B10. Esta norma, hablando de la convergencia, ¿qué es convergencia? Bueno, que haya una similitud con las normas internacionales. En cuanto al alcance, existe una divergencia. ¿Qué quiere decir? Que a nivel internacional no hay una norma internacional de información financiera que nos hable del reconocimiento de los efectos de la inflación. Por lo tanto, esta norma es una norma esencialmente aplicable en México y creo yo que desafortunadamente bajo el escenario actual pues toquemos madera para que no vaya a aplicar ahorita en estas contingencias sanitarias que tenemos y ya ven ustedes cómo está el tipo de cambio que ayer andaba en cerca de 25 pesos por dólar, pues ha tenido una devaluación el peso en menos de 2 semanas de más del 25%. Si consideramos que estaba a 18.50 y hoy está a 25 pesos por dólar, pues obviamente nuestra inflación ha sido importante. ¿Qué estaba viendo? Estaba viendo el reloj porque tengo que tener un cierto límite para esta clase. Bien, esta norma establece un método integral para la aplicación de la norma. Ahorita vamos a ver qué es el método integral. El objetivo es establecer las normas particulares de reconocimiento y evaluación de las normas del efecto de la inflación en los estados financieros y aplica a todas las empresas que hagan o elaboren estados financieros. Ya les comentaba que hay una serie de definiciones, pero ¿qué es entorno económico? Pues ya lo vimos. ¿Qué es inflación? Bueno, la inflación es el aumento sostenido y generalizado del nivel de precios de una serie de artículos que se comercializan en la economía de un país determinado. Y obviamente se compara con los efectos, son directamente contra el poder adquisitivo de la moneda del país. Por lo tanto, nosotros al haber de inflación, pues obviamente quiere decir que suben los precios y nosotros tenemos el mismo ingreso y pues podemos comprar menos cosas.
Dentro del método integral, pues vamos a tener que desarrollar un factor de reexpresión, y este factor de reexpresión es muy similar al factor de actualización que se utiliza para la actualización de impuestos omitidos. Por lo tanto, acá vamos a tener que usar ese factor de reexpresión. Pero esta norma dentro de índice de precios permite la utilización del índice nacional de precios al consumidor y permite el uso de las UDIs. ¿Qué son las UDIs? Las unidades de inversión, que nacieron también por ahí del 94, derivado de una crisis también económica, y que se tuvo que reestructurar los créditos hipotecarios. Cuando una empresa está en un entorno económico inflacionario, o el país, pues tendríamos que utilizar esta norma, y nos habla de que nosotros tendremos que clasificar nuestras cuentas contables en cuentas contables que son partidas monetarias y cuentas contables que son partidas no monetarias. ¿Qué son las partidas monetarias? El dinero, las obligaciones a recibir dinero y los derechos a recibir dinero. Repito, el dinero, los derechos a recibir dinero y las obligaciones a entregar dinero. Por lo tanto, si yo voy a clasificar unas cuentas contables, pues tengo que tomar en cuenta, bancos, pues bancos es dinero, partida monetaria. Cuentas por cobrar es un derecho a recibir dinero, partida monetaria. Y así, para determinar qué es una partida monetaria, yo tengo que saber que debe tener una de estas tres características: que sea dinero, que sea un derecho a recibir dinero y que tenga una obligación a entregar dinero. Pero, por otro lado, el método integral, esta norma me define qué es una partida no monetaria, y hay 5 partidas no monetarias. ¿Cuáles son? El inventario, el activo fijo, los bienes intangibles, el capital contable y todas las cuentas de resultados. Por lo tanto, si una cuenta es de inventarios, de activo fijo, de capital contable, o de bienes intangibles, de capital contable o de resultados, es una partida no monetaria. Por lo tanto, ustedes tienen la manera de conceptualizar, pues me voy por determinar si es una partida monetaria, si es dinero, si son derechos a recibir dinero o si son obligaciones a entregar dinero. O es una partida monetaria si es una de estas 5: inventarios, activo fijo, bienes intangibles, capital contable y todas las cuentas de resultados. Es importante que clasifiquemos. Aquí en pantalla ustedes están viendo los conceptos para poder determinar el factor de reexpresión. ¿Por qué? Porque con las partidas monetarias determinamos el repomo, y con las partidas no monetarias les aplicamos el factor de reexpresión. Y es por eso, ¿qué es el factor de reexpresión? Pues es mediante el índice de precios, yo determino el índice de precios de la cifra base, ¿cuál es la cifra base? ¿Cuál es la fecha base? ¿Y cuál es la fecha de reexpresión? Saco un factor de reexpresión y se lo aplico a la cifra base, que este es ya sea el inventario, el activo, el capital. Y claro, los casos prácticos los vamos a ver en el tercer parcial, para que ahorita no se me confundan o se me desesperen. Vamos a ver los casos prácticos en el tercer parcial. Ahorita estamos viendo la teoría de qué es la norma B10 y cómo nos dice o nos ayuda para reconocer los efectos de la inflación. Bien. Y aquí nos establece qué son las partidas monetarias, y hay partidas monetarias de activo y hay partidas monetarias de pasivo.
Con las partidas monetarias determinamos el repomo, que es el resultado por posición monetaria, que es muy parecido, yo les decía en clase, a la determinación del ajuste anual por inflación cuando determinamos la declaración anual para una persona moral. Pero esto es el repomo, es para efectos de reconocer la inflación en los estados